Ahora el programa cuenta con Spotify. El objetivo es unir absolutamente gran parte de estas presentaciones que nosotros venimos haciendo, compartirlas directamente por medio de Spotify para todas aquellas personas de pronto que están estudiando por medio de que quieren escuchar algo referente a emergencias, desastres, evaluación de daños y análisis de necesidades y demás. Em, entonces, si quieren ir estudiando mientras tanto, mientras van andando, lo pueden hacer sin ningún problema. Y de paso, lógico, tienen la posibilidad de, pues, de ir adelantando en materia. Estábamos hablando anteriormente de aquellas situaciones, nos quedamos en contra del personal local. Cuando el personal, y habíamos terminado justamente en la pérdida de objetividad por aspectos mentales, o sea, aquellas situaciones en las que, por ejemplo, por un terremoto, el equipo local no va a estar. Lo más seguro es que no esté, ¿sí? O si está, pues no vamos a tener mayor cantidad de personas, pues porque lógico, terminan sufriendo la situación, terminan siendo personal afectado. Y debemos tener en cuenta, tanto como coordinadores como evaluadores, el personal cuando es afectado, lo más lógico es que primero tiene que dejar en su casa que todo esté bien. Y después de eso, pues ahí sí puedo realizar evaluaciones. Entonces, ese es uno de los inconvenientes más grandes justamente que tiene lo que es el desarrollar la evaluación de daños y análisis de necesidades en una fase preliminar. Por eso es tan supremamente importante el que ustedes comprendan cuáles son esas situaciones específicas que no solamente los afectan a ustedes, sino también a sus compañeros, a sus colegas, que hacen parte pues del equipo y que finalmente si ustedes le dicen, bueno, en tal barrio se inundó y llegó el agua a 1,5 metros de altura, en tal calle específicamente, pues usted va a saber y va a decir, ok, mi amigo, mi compañero, mi colega está afectado por la situación. Entonces, lo más lógico es que no le voy a exigir ni le voy a pedir que venga y haga la evaluación de daños y análisis de necesidades o que venga y esté bien, que no esté preocupado, porque lo más lógico es que va a estar preocupado, va a estar con su familia, va a estar ayudando a los suyos, ¿sí? Y es completamente normal y es extremadamente comprensible también el hecho de que ese tipo de cosas sucedan. Ahora hablemos netamente de lo que son los beneficios de que el personal venga de afuera, o sea personal foráneo. Cuando hablamos que el personal en temas de evaluación de daños y análisis de necesidades es foráneo, hablaríamos prácticamente casi que de los mismos beneficios de cuando el personal es foráneo en situaciones de emergencias y desastres, por ejemplo, en equipos de primera intervención, que ya cuando son foráneos, pues no son de primera intervención, sino que ya son como de una segunda intervención o equipos de apoyo. ¿Sí? A esto estaríamos hablando, por ejemplo, de cuando ocurre un terremoto y llegan equipos especializados desde otro país, que comúnmente no van a llegar en 24 horas, que se pueden llegar a demorar de 48 a 72 horas, pero el hecho de que vengan o el hecho de que lleguen a la emergencia facilita en gran manera ciertos procesos, porque la mayoría de las ocasiones llega con personal especializado, con personal estudiado, con equipos de alta tecnología que permiten de pronto realizar ciertas acciones o ciertos procedimientos, pues de una manera quizás un poco más fácil, más rápida, menos riesgosa, como por ejemplo equipamiento eléctrico, equipamiento satelital, comunicaciones y demás. ¿Sí? En cuanto a lo que son los aspectos de beneficios del personal foráneo en EDAN específicamente, pues justamente el personal es especializado en tareas EDAN. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí, por ejemplo, me llaman hoy y me dicen, Cris Nader, lo necesitamos en Perú, que se vaya ya, porque hubo
X evento adverso. ¿Sí? Yo por más que no sepa de pronto o que no tenga las características específicas del terreno, que no sepa específicamente cuáles son las inclemencias, los riesgos y demás, pero sí tengo la experticia de desarrollar por lo menos una edad de si tengo la posibilidad de movilizarme con un equipo, tengo justamente la posibilidad de decir con mi equipo, muchachos, tenemos la imagen acá, tenemos los procedimientos de esta manera, ya sabemos cómo trabajamos, ¿sí? Entonces, somos un equipo que no solamente recolecta datos de la situación, sino que adicional va a capacitar, va a colaborar en muchísimos otros factores que quizás el personal local no se ha dado cuenta, ¿sí? Y que finalmente terminan siendo ese, que puede llegar a generar ese efecto mariposa. No sé si me entienden cuando me refiero al efecto mariposa, pero son todas aquellas situaciones extremadamente pequeñas que se van uniendo y que finalmente terminan generando una situación extremadamente grande, ¿sí? Entonces, justamente de lo que se trata es de mirar de muchísimos, con muchas perspectivas el mismo evento y decir, ah, ok, listo, esto lo podemos solucionar de esta manera, necesitamos datos específicos respecto a estos puntos, hay que evaluar y hay que verificar esto otro y esto adicional, porque en muchas ocasiones el personal local no tiene la capacidad en cuanto a lo que es experiencia y demás para poder realizar evaluaciones específicas en ese sentido. Entonces, justamente nosotros nos centramos es en eso cuando el personal es foráneo. Bien, lo que les decía, tiene la experiencia con la coordinación del personal en campo. Yo sé perfectamente y hay muchas ocasiones en las que uno se puede llegar a encontrar con equipos que son reacios al trabajar con instituciones alternas, especialmente con instituciones que ellos no conocen muy bien. Em, pero justamente está también el hecho de una comunicación asertiva y que el personal coordinador tenga la capacidad de mantener esa comunicación asertiva con otros equipos alternos. Bien, comúnmente cuando se realizan las evaluaciones de daños y análisis de necesidades en campo, se utiliza personal de diferentes organizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Agarro, por ejemplo, personal Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos que sean evaluadores EDA, que tengan la capacidad de realizar evaluaciones EDA. Y yo voy a coordinar absolutamente todo el proceso. Entonces, ¿a mí de qué me va a servir, por ejemplo, que haya personal de diferentes instituciones? En principio, uno de los principales factores es que cada una de las instituciones, o sea, cada una de las personas al representar a una institución diferente, eso lo obliga prácticamente a realizar una buena representación, ¿sí? ¿Y cómo realiza una buena representación de su institución? Pues lo más lógico, al realizar una buena evaluación, ¿sí? Una evaluación objetiva, una evaluación clara y precisa. Entonces, en ese caso, disminuimos considerablemente la subjetividad, que es uno de los principales objetivos del EDAN. Bien, eh, lógico, quieren hacer absolutamente todo bien, completo, un poco mejor. Entonces, eso impulsa justamente a que la evaluación sea más completa, que sea más adecuada en cuanto a lo que es el proceso en sí. El problema en muchas ocasiones es cuando no se conocen las rutas o cuando el personal local anteriormente no ha hecho una evaluación previa, ¿sí? Y no tiene una ruta específica, no sabe por dónde pueden ir, no tiene unos puntos críticos o neurálgicos a los cuales el personal foráneo cuando llega no tiene la posibilidad de realizar esas evaluaciones continuas ni demás. Entonces se pierde mucho tiempo porque se empiezan a priorizar lugares que quizás no tengan ese nivel de prioridad, ¿sí? Se van y evalúan, por ejemplo, no sé, las casas judiciales, por así decirlo, o las casas fiscales, cuando en realidad
no tendrían, por ejemplo, un nivel de riesgo, pero al ser casas fiscales o al ser casas judiciales, al ser casas de personal militar o de personal reconocido, entonces a ellos sí se les tiene que realizar una evaluación inicial primero, ¿sí? Sabiendo que quizás en otros puntos el evento puede haber generado un efecto mucho más fuerte, ¿sí? O sea, un nivel de impacto quizás mucho más alto y se está perdiendo el tiempo emitiendo al personal o llevando el personal foráneo especializado a lugares que no tienen mayor complejidad, ¿sí? Y lo más lógico es que se vuelve también una cortina de humo porque hay muchas ocasiones en las que el personal foráneo representa instituciones ya sea gubernamentales o sea también instituciones de ayuda internacional. Entonces hay muchas ocasiones en las que se lanza una cortina de humo llevando al personal foráneo a que realice, por así decirlo, otras actividades cuando en realidad la situación es peor en otros puntos, pero que por X o Y razón se evita que se realicen las evaluaciones en tiempo y forma en esos puntos específicos. Pero igual, siempre se terminan dando cuenta absolutamente todas las situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos diferentes plataformas, nos volvemos extremadamente dependientes a que esas plataformas funcionen o no. ¿Sí? Cuando yo desarrollo mi propia plataforma, por ejemplo, de recolección de datos, yo ya sé cuáles son los problemas que puede llegar a tener. Yo ya sé cuáles son los beneficios que puede llegar a tener. Yo ya sé de qué manera puedo aplicar, por ejemplo, otro tipo de tecnologías. Cuando utilizo, por ejemplo, tecnologías como Cubo Toolbox, hay muchas ocasiones en las que se hace muy difícil llegar a enlazar ese tipo de tecnologías directamente con las que yo tengo o con las que yo necesito, ¿sí? Por eso es que también se hace tan primordial y tan importante el hecho de actualizar, de verificar absolutamente toda la información en la fase previa. Y no solamente la información, sino pues todas las tecnologías. O sea, verificar que funcionen, simulando una situación. Entonces, por medio de la simulación, yo voy a saber que la tecnología, que el funcionamiento de ese software, por así decirlo, plataforma, como lo quiera llamar, realmente me funciona de la manera más adecuada. ¿Sí? Y hay otras ocasiones en las que si no hago esa simulación, lo más lógico es que la situación se me salga de las manos y finalmente mi gente va a perder tiempo, yo voy a perder tiempo, se va a perder plata, recursos, se deja prácticamente a disposición general lo que pueda llegar a suceder. O sea, prácticamente ahí en ese sentido le dan, el equipo de Dan no funciona para absolutamente nada. Pero justamente gracias a Gabriel que nos dio la posibilidad, porque dice específicamente, ahí está muy claro, que cambia la perspectiva considerablemente respecto al 2000, al documento 2008. Y esa es la principal diferencia. O sea, nosotros estamos cambiando la perspectiva y estamos poniendo cosas completamente nuevas. Número uno, ¿sí? Dejar de ver por completo y dejar de mirar ese tema de que el EDAN solamente me va a servir para sumar algunos datos y ya, ¿sí? El tema de dejar de lado la, el proceso para obtención de datos cualitativos y cuantitativos. Ya hoy en día justamente el EDAN es una herramienta y una herramienta justamente que se desarrolla a base de diferentes procesos. O sea, ya deja de ser un simple proceso para ser una herramienta con múltiples procesos y que dentro de esos procesos me va a permitir obtener una cantidad de datos impresionantes respecto a cómo está el equipo de emergencias, cómo están los afectados, cuáles son las necesidades específicas de cada uno de esos aspectos y, o sea, absolutamente todos y cada uno de los aspectos dentro de la emergencia, que es supremamente importante para el desarrollo de la emergencia. Y no solamente eso, sino la recolección de datos para situaciones futuras, ¿sí? Porque hoy en día no hay datos en ese sentido. Se tienen quizás cantidades específicas, pero justamente de una edad anterior
y de procesos que quizás eran muy retrógrados, con planillas y con documentos en mano, que justamente Gabriel, una de las cosas que plantea también, al igual que nosotros, es utilizar tecnologías para que ese proceso deje de ser tomado de manera adecuada, de manera análoga. Gabriel, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Un placer verte. Hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí escuchándolos, aunque apenas me acabo de integrar. No hay ningún Sí, problema, Gabriel. Sí, cuéntanos más o menos justamente eso que nosotros estábamos hablando esta tarde. la idea del proyecto que yo estoy estableciendo acá en Venezuela es dejar de usar eh, técnicas antiguas, que son las planillas a mano. Mucha gente todavía se resiste a esto, pero esto causa muchos problemas. Nosotros acá en Mérida, hace poco tuvimos un evento en el Páramo Merideño, donde hubieron múltiples afectaciones. Yo no estuve presente porque estaba trabajando en otras cositas, pero sí estuve viendo noticias de ello. ¿Cuál era el problema? Lo que sucedía aquí. Primero, primero a la gente que estaba haciendo EDAM la mandaron a hacer todo con planillas, con hojas y en plena Ujú. lluvia. Y pues eso se volvió un desastre. Primero, planillas incompletas, mojadas, falta de información, fue complicado. Luego, pues empezaron a adaptar el sistema a COBOL, que, que aquí ya se usaba, pero pues por decisiones de los gerentes, pues hicieron primero lo manual, que fue lo más rápido. A la final, la falta de decisión, la falta de tener una herramienta propia, lo que conlleva es más tardanza en la recolección de datos, más tardanza en saber un total de afectaciones y por ende tarda muchísimo más la respuesta operativa. Eso es lo que Claro. complica todo. Y especialmente también el hecho justamente de que no es certera la cantidad, o sea, no son certeros los datos porque están incompletos. No, porque ya empieza a faltar una planilla, hay un dato, hay una planilla repetida, no se sabe qué es lo que faltó, no hay cómo volver otra vez a verificar esos datos, solamente hay que confiar en lo que hay. Y ahí es donde viene el problema del error humano, pues que en realidad la primera línea de defensa en este caso es protección civil, ¿sí? Y Ujú. pues ellos hacen lo que pueden, ellos van y atacan, abordan, ayudan a la gente, unos están haciendo evaluaciones, otros están ayudando y bien, o sea, eso no está mal. El problema es que ya este tipo de métodos es antiguo, esto ya se sabe que no funciona y menos en estos tiempos donde la tecnología se utiliza para todo y es una herramienta que nos ayuda. Entonces el plan el proyecto que yo estoy creando ayuda con todo eso, ya que es por medio de un sistema que el llenado, la recolección de datos es parecido a COBOL, pero es algo más interno, donde podemos modificarlo, donde ese sistema recolecta los datos de las personas y no permite que eso se duplique. Entonces, si metes un número de cédula, ya lo vuelves a meter y te va a decir, no, ese ya está registrado en otro número de planilla, no te permite. Ese dato no se va a borrar. Si las líneas vitales se caen, pues no hay conexión a internet, no hay luz, X cosa, la información la guarda dentro del mismo teléfono y luego la monta en la base de datos. Y lo que más ayuda, por lo menos lo que estoy haciendo yo, es que la recolección no tarda ni un segundo desde que desde que la recolecta el funcionario hasta que llega a la sala de operaciones. Y el mismo sistema hace todos los cálculos necesarios o todo lo que tenga que hacer y arroja los datos que necesite. Eso es lo más Genial. importante. Eso es en segundos. Sí, 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 por supuesto, me imagino. Igual, con el tema de la inteligencia artificial, como lo veníamos hablando, también es una herramienta supremamente valiosa a la hora de realizar análisis, establecer parámetros, eh, brindar justamente como esos niveles específicos de alerta y poder decir como que, hey, mire, fíjese, en cierto punto tienen que actuar de una manera específica o El active día de tal hoy protocolo. El día de hoy estuve hablando con un ingeniero civil que trabaja en otra institución gubernamental acá mismo, que me decía, o sea, está bien el proceso, está bien la recolección de datos,
pero hablando de mi herramienta, ¿no? Pero el Ujú. problema es que la primera institución que ataca recoge los datos, actualiza, hace todo lo que tiene que hacer, informa a los gobernantes para que bueno, para todo el proceso. Luego viene otra institución que es la encargada de reconstruir todo eso, de ver cuántas viviendas hay que reconstruir, cuáles están en pérdida total y hay que hacerlas completas o cuáles se pueden reconstruir ciertas partes, X cosas. Y entonces esa gente tiene que volver a hacer recolección de datos, o sea, hacer el trabajo doble. Sí, Y, claro. y eso es solo esa institución. Imagínate si hay más, que no tengo ahorita ese conocimiento. En cambio, por lo menos con el sistema que estoy creando, la idea es que la misma base de datos es una misma base de datos, es la misma persona, esas no se van a A reproducir todos. mientras sucedió el evento, sí. Entonces, esa misma base de datos arroja diferentes tipos de informes para el que necesita protección civil, para el que necesita el personal bomberil, para el que necesita la gente encargada de la reconstrucción, la de alimentación, la de, pues todos, puede generar diferentes tipos de informes y se mantenga una sola base de datos y eso ayuda muchísimo más en los tiempos de respuesta. Claro, por supuesto. No, definitivamente tenemos que sentarnos y hablar un poquito más al respecto porque justamente, y los chicos saben muy bien que esto que nosotros estamos hablando es una de tantas cosas que se han dicho a lo largo de los cursos que venimos haciendo y de las capacitaciones del documento en sí. O sea, creo que en ese sentido estamos muy, muy afianzados y podemos trabajar bastante bien en ese sentido. Genial, genial. Bueno, continuamos. Dentro de los aspectos contrarios o contradictorios de tener el personal foráneo es que genera mayores gastos administrativos y operativos. ¿Por qué? Pues porque lógico, yo sé cuántas personas hay dentro de los cuarteles de bomberos, por ejemplo, ¿sí? Yo sé cuáles son las cantidades específicas de personal voluntario que puedo llegar a tener. Ahora, cuando viene personal foráneo, pues lo más lógico es que le tienes que ofrecer cama, por lo menos hay un gran error y grandes errores a la hora de trabajar en situaciones de pronto de emergencias alternas, y es que muchos equipos se lanzan sin decir absolutamente nada, sin informar, sino que llegan directamente al lugar. Y créanme que he conocido muchísimas ocasiones en las que ese tipo de situaciones pasan. Hay equipos que dicen, bueno, listo, nos reunimos, vamos y llegamos. Ok, listo, llegan. ¿A dónde llegan? ¿Sí? ¿Quién los va a poner a trabajar? ¿A dónde, en qué lugar van a poder dormir? ¿Saben por lo menos qué van a comer? Entonces, y ni siquiera tienen, por ejemplo, una cuenta de gastos operativos, sino que saben que llegan y que comen por lo menos 1 o 2 días, pero de ahí en adelante se vuelven una carga para otros equipos o para otras personas. Entonces, ya dejan de ser ayuda y se vuelven una parte dentro de la afectación, ya sea indirectamente, pero se vuelven también un plato más de comida, un gasto adicional que puede llegar a presentarse para el personal, para las personas afectadas y para los equipos afectados. Entonces, en ese sentido, sí se debe tener en cuenta, muy en cuenta justamente eso. Mismo justamente que pasó en Valencia, que muchísimos equipos llegaron y llegaron directamente a Valencia y no tuvieron en cuenta las zonas y los lugares alternos, que también, o sea, la DANA no afectó solamente a una ciudad, afectó a una región completa, ¿sí? Y nunca llegaron las ayudas, nunca llegó el personal justamente en ese sentido. Si nosotros tenemos la posibilidad justamente de poder establecer la cantidad de centros de acopio, la cantidad de lugares, la cantidad específica de afectados, vamos a saber específicamente cuántas personas vamos a necesitar para ayudar en una región. Y de la misma manera en cada una de las regiones afectadas, comprendiendo justamente cuál es el radio, la magnitud del impacto, vamos a saber cuáles son los lugares efectivamente que son más afectados, cuáles son los lugares que están más afectados y por ende cuáles son los lugares que necesitan más ayuda. Por ende, de esa misma manera vamos a saber
cuántas son las ayudas, qué tipo de ayudas, cómo se establecen. Se le puede hacer un seguimiento justamente a las ayudas, cosa que no se vayan a perder en el camino o que no lleguen a lugares que no corresponde y que por ende se pierdan. Justamente lo mismo que sucedió también en Valparaíso, que la cantidad de basura se convirtió en un problema bastante grande porque sobreabundaron las ayudas y no hubo logística, una cadena logística que justamente de eso estábamos hablando el martes pasado, que le permitiera justamente recibir y emitir y hacer una cadena logística considerable. Bien, el personal lógico foráneo no reconoce absolutamente todos los riesgos. Puede que los vea en un mapa, pero cuando yo veo directamente una calle anegada completamente, que no se reconoce directamente entre calle y campo, y que en la mitad de la calle y el campo hay una cuneta, esos riesgos yo no los conozco, pero sí los va a reconocer un local. ¿Sí? El local me va a decir, hey, tenga cuidado justamente que por este lado usted se va a poder ir. Si yo tengo en cuenta absolutamente todos los parámetros de riesgo para trabajar con el personal foráneo, perfecto, pero el personal foráneo me tengo que acordar que no va a reconocer absolutamente todos los riesgos y que por ende el hecho de que no los reconozca puede llegar a generarle una afectación también a él o a su equipo. Bien, puede dificultarse ubicarse en solitario y lógico, si no cuenta con todas las herramientas. Hoy en día ya es muchísimo más fácil porque con un teléfono una persona se puede ubicar fácilmente. El problema es cuando no tiene redes satelitales o demás. Ahí es cuando puede llegar a tener ese inconveniente. Sin embargo, hoy en día pues ya existe la posibilidad de descargar mapas y tener la posibilidad de ubicarse quizás un poquito mejor. Quizás esa situación no sea del todo precisa, sin embargo, sí es indispensable que cuando el personal foráneo llegue a algún lugar, se capacite específicamente y sepa cuál es la zona que va a trabajar, ¿sí? Y se le explique cuáles son los riesgos específicos, en dónde están, cuáles son los sistemas y demás. Hay muchas ocasiones en las que no reconoce el protocolo. No es la misma situación que yo voy a tener en Venezuela o los protocolos de acción que se tienen en Venezuela, los que se tienen en Colombia. Es más, inclusive dentro de mismo Colombia hay diferentes formas de trabajar. Justamente sucede en Argentina, ¿sí? Entonces, Argentina tiene varias provincias, 32 provincias, si mal no estoy, y cada una de las provincias tiene una forma diferente de trabajar en emergencias y desastres, ¿sí? Entonces, si yo soy personal foráneo, mínimo tengo que saber cuáles son esos protocolos, cuál es ese sistema comando de incidentes que se maneja y son los procedimientos que se realizan comúnmente. ¿Sí? Justamente, y uno de los principales objetivos también de este programa es el hecho de comunicarse de la misma manera. No solamente que la comunicación en emergencia sea de una manera asertiva, sino que sea clara y concisa. ¿A qué me refiero? A que dejemos los códigos de lado, ¿sí? En emergencias, porque hay muchas ocasiones en las que entre equipos se hablan en código. Y si yo llego a trabajar con un equipo que habla en código, yo voy a a quedarme directamente sin comunicación o tampoco voy a entender la comunicación que ellos me quieran brindar a mí. Y quizás alguno de esos datos que me están brindando, entre comillas, en código, sea una situación de riesgo a la cual me estoy exponiendo o mi equipo se puede llegar a exponer. Cuidado que se van a encontrar un 536. Es un 536. Entonces, tengamos en cuenta justamente eso y que nosotros estamos trabajando para que eso se elimine y que la comunicación sea clara y muy concisa. Bien, pueden no reconocer la idiosincrasia del lugar. Por ejemplo, les comento una anécdota. Cuando tuve que viajar con la Armada Nacional, yo viajé para San Andrés Islas y Colombia. eh, Allá prácticamente se consideran como raizales, por así decirlo. Son personas que son nacidas en San Andrés, que tienen su propio idioma, por tanto, una idiosincrasia específica.
Ir en contra de esa idiosincrasia significa perder la posibilidad de que el equipo trabaje de manera adecuada con la gente, ¿sí? Ir en contra, por ejemplo, si nos llaman el día de mañana a trabajar, por así decirlo, o perdón, gente de Gaza, de la Franja de Gaza, y no entiendo la idiosincrasia, nos podemos estar metiendo en problemas hasta judiciales, porque hay muchas ocasiones en las que la normativa establece que un paramédico hombre o que un rescatista hombre no pueda tocar a una mujer, si no es con la aprobación de su marido, de su esposo. Entonces, debemos tener en cuenta justamente también algunos de los procesos de la idiosincrasia. Así que bueno, debemos tener eso justamente en cuenta. Y por último, hablamos de lo que es el material apropiado en evaluación de daños y análisis de necesidades. Debemos tener en cuenta varios aspectos y uno de esos principales aspectos justamente es la comunicación. ¿Sí? En muchos de los eventos adversos, la comunicación puede que no termine afectada, pero si nosotros nos centramos en que últimamente nos vamos a comunicar por SIM card, por ejemplo, que se conecta directamente a la antena y que esa es nuestra forma más fácil de comunicarnos, está bien en ciertos eventos. Pero pueden existir otros eventos completamente diferentes en los cuales la situación de comunicaciones se vea considerablemente afectada. ¿Sí? Llámese huracán, por ejemplo, vientos huracanados que terminan tumbando las antenas de comunicación. Llámese terremoto, por ejemplo, que terminan las antenas de comunicaciones en el piso. Llámese situaciones de violencia, por ejemplo, que nosotros las adecuamos también, inclusive en el manual de operaciones 2025, que no estaban en el 2008, en donde, por alguna razón, se vean afectadas también las comunicaciones en una zona, en una región. Entonces debemos tener en cuenta también esos parámetros para establecer sistemas de redundancia. ¿A qué me refiero con sistemas de redundancia en cuanto a tecnologías y en equipos? En que cuando un sistema central nos deja de funcionar, debemos tener otro sistema alterno que nos permita la continuidad operacional. Y hoy en día, por ejemplo, que yo sé que es un poco costoso, pero creo que ya les había comentado que lo que es, por ejemplo, Elon Musk tiene programas que impulsan a los equipos de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia por medio de Skylink, por ejemplo, por medio de celulares que tienen una comunicación directa con 5G, por ejemplo, ¿sí? Que tienen directamente comunicación satelital. Y eso reduce considerablemente la cantidad de afectaciones. Ahora, no significa que van a funcionar para todas las situaciones. Van a haber otras situaciones alternas en las cuales no nos sirva para nada la comunicación satelital. Llámese, por ejemplo, erupciones volcánicas. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta justamente cuáles son los eventos adversos y basados en los eventos adversos, utilizar los equipos correspondientes. No todos los equipos funcionan para todos los eventos adversos. ¿Vale? Eso es supremamente importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar nuestros equipos. Ahora, si usted está armando un EDAN local, ya va a saber justamente cuáles son los elementos que va a necesitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reconoce justamente el ciclo de la emergencia. Bien, entonces al reconocer el ciclo de la emergencia, nosotros comprendemos cuáles son las afectaciones, cuáles son las situaciones alternas que se pueden llegar a mostrar en la emergencia y por ende, cuáles son los equipamientos o cuál es el equipamiento, el equipo general que yo voy a utilizar y que mi personal va a tener que necesitar en campo o que todos vamos a necesitar en campo porque yo también puedo llegar a salir como coordinador, ¿sí? Eso va a depender netamente de la estructura que ustedes vayan a armar, que eso lo vemos en el próximo curso mediante de toma de decisiones. Bien, planillas se dan magnéticas y físicas. ¿A qué me refiero con magnéticas? Cuando nosotros hablamos de material magnético, estaríamos hablando prácticamente de todo lo que funciona con pendrive o con USB o directamente por medio de los teléfonos.
que era justamente lo que estábamos hablando recién con Gabriel. Entonces, la facilidad que nos permite obtener los datos, eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar directamente con teléfonos. No obstante, igual, no dejemos de utilizar sistemas redundantes, ¿sí? O sea, nosotros comprendemos y yo comprendo perfectamente que la tecnología me va a permitir realizar el proceso muchísimo más rápido y demás. Pero eso no implica el hecho de no tener una hojita y un papel encima, porque puede suceder cualquier cosa durante la emergencia. Y poder saber y poder entender justamente cuáles son esas situaciones también me hacen prepararme para lo que pueda llegar a venir. Entonces, sistemas de redundancia son necesarios, pero también sistemas análogos también puede llegar a ser necesarios, ¿sí? Lógico, si nosotros nos acostumbramos a que la recolección de datos sea completamente por teléfono, vamos a perder la posibilidad de pronto de continuar, por ejemplo, con sistemas análogos, lápiz y papel. Bien, entonces, en muchos de los aspectos debemos también tener en cuenta cómo se ve la planilla impresa, cuáles son los datos que se deben tener en cuenta a la hora de imprimir y en últimas, si es como último recurso, por eso justamente hablamos tanto de la fase previa, en donde se tiene que simular, poner a prueba absolutamente toda la situación y poner en una prueba extrema absolutamente todos estos equipos para saber justamente si abarcan con la cantidad de datos, si realmente me da las estadísticas que necesito, si me da los datos, me muestra absolutamente todos esos datos y si la gente sabe recolectarlos, que eso tiene que ver muchísimo con la capacitación del personal. Si no lo sabe recolectar, perdimos también, porque de nada me va a servir tener 50 personas en la calle que no sabe qué relevar. O sea, voy a esperar cualquier cosa en los datos. Entonces, eso también se debe tener muy en cuenta. Bien, ya el equipo adecuado justamente para la zona lo habíamos hablado, lo que es el EPP adecuado para las intervenciones debemos tener en cuenta que nuestro personal siempre tiene que ir bien capacitado, bien entrenado y con los equipos adecuados. Siempre se debe tener casco de seguridad, ¿sí? Por cualquier razón. Debe tener también, de acuerdo justamente con el evento, ya sea guantes, equipo, calzado especial, que es supremamente importante a la hora de desarrollar absolutamente todo lo que es la evaluación en campo. Bien, debemos tener en cuenta absolutamente todo eso. Y por supuesto, si vamos a ponerle, si va a ser personal de bomberos, alistemos también, por ejemplo, un brazalete que diga EDAN. Así nosotros vamos a saber qué personal específicamente, cuando estamos trabajando con otras organizaciones, es el encargado de realizar el EDAN. Bien, acordémonos de ese desfase operacional que puede llegar a ocurrir. Hay muchas ocasiones en las que el personal se centra netamente es en apagar el incendio, el bombero, ¿sí? Entonces, si yo pongo un bombero que está acostumbrado a apagar incendios, a que en el incendio no lo apague, sino que recoja los datos, en algún momento va a dejar de hacer su trabajo. Bien, por eso hay muchas de las ocasiones en las que los equipos de primera intervención evitan realizar este tipo de evaluaciones, porque ocupan tiempo y espacio. Y yo los entiendo perfectamente e inclusive los apoyo. Hay muchas otras organizaciones alternas que hacen cosas que no tienen que hacer, que pueden estar haciendo justamente le dan y a quienes se les tiene que impulsar absolutamente todo esto. Y a ellos justamente es a quien podemos llegar explicándoles, enseñándoles y mirando justamente cuáles son los beneficios que va a aportar esto a la hora de las emergencias. Porque cuando se les explica realmente cuáles son los beneficios a esas agrupaciones o esos equipos, quizás tienen un poquito más de impulso, porque reconozcamos justamente que el hecho de trabajar en emergencias y desastres depende mucho del teatro de las operaciones y todos quieren ser protagonistas, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a chocar. Cuando el actor no entiende quién es el protagonista real, empiezan a chocar entre líderes, empiezan a chocar entre equipos. Cuando cada equipo sabe realmente lo que tiene que hacer
entiende quién es el protagonista, de qué, en dónde, ahí ya podemos empezar a trabajar completamente fluido. Entonces es necesario justamente comprender cuáles son los equipos que nos van a acompañar en el procedimiento de DAN, reconocerlos, que nos reconozcan, trabajar con ellos en simulaciones anteriores y no esperar a, ok, listo, usted se dan, bueno, nos vemos en la emergencia, porque puede que la emergencia no sea mañana o en un mes, puede que sea en un año. Y si nunca los conocemos o si nunca trabajamos con ellos en una situación alterna, pues vamos a tener fricciones. Finalmente vamos a tener fricciones, que eso era justamente lo que hablábamos con Fátima al principio, ¿sí? Y por último, los sistemas de backup. ¿A qué nos referimos con ese backup? Volvemos otra vez con eh, con esos sistemas que nos van a permitir darle continuidad los procedimientos operacionales. ¿Sí? Tener un backup de baterías, tener una posibilidad de obtener eh, energía solar, por ejemplo. ¿Sí? Hoy en día hay muchas mochilas, maletas que tienen pantallas o placas que obtienen energía solar. Entonces, también justamente podemos trabajar en ese sentido en cuanto a lo que es el material apropiado para nuestro personal EDAN latino, perdón, en nuestro personal EDAN en campo. Bien. Y ahora por último, hablemos de lo que es el personal, los equipos adaptados a última hora para este tipo de situaciones, porque es que trabajar, o sea, es muy difícil si se nos ha tornado difícil nomás empezar con el proyecto o con el programa general, imagínense lo difícil que es darle la posibilidad a las personas de que colaboren con la obtención de datos, ¿sí? O equipos de la zona. Créanme, por más que uno diga en este momento, no, 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 cuando llega la emergencia, bueno, está bien. ¿Y a qué me refiero? A no utilizar equipos, brigadas comunitarias, no trabajar con personal que no se encuentre capacitado en EDAN. Pero si yo veo que son personas que quieren trabajar a última hora, que tienen la disposición, pero justamente no tienen la capacitación, como lo vemos en la imagen, ahí es necesario establecer procesos de capacitación rápida, ¿sí? Establecer procesos en donde yo le pueda decir al personal, ok, listo, bueno, vamos a evaluar entonces en EDAN y vamos a realizar esto, esto y esto. O sea, vamos a mirar específicamente esta situación. Usted se va a encargar solamente de los edificios, no mire para otro lado, solamente edificios. Usted se va a encargar de lo que es las líneas eléctricas. Fíjese las líneas eléctricas, fíjese que funcione, fíjese si está botando chispa, fíjese en el transformador, no se acerque, cuidado, o sea, absolutamente todos los aspectos correspondientes a la evaluación de daños y análisis de necesidades en cada una de las líneas vitales y explicar de manera adecuada justamente cómo es el trabajo en la recolección de datos. Ahora bien, partamos con otro punto y es que el próximo año nosotros entramos con otra parte del proyecto que se le dan comunitario. O sea, ustedes ¿cómo le pueden brindar la información a la comunidad para que se interese en la evaluación de daños y análisis de necesidades? ¿Sí? Supremamente importante y es más que válido en ese sentido. Eh, Importante que el personal, desde mi perspectiva, que el mismo afectado sea también quien pueda relevar los datos. Es para mí, desde una perspectiva propia, pero eso puede ser muy debatible. ¿Por qué? Porque esta persona justamente al reconocer los riesgos alternos es quien puede dar mayor información más precisa y más clara. Pero volvemos otra vez a los problemas del personal local. Puede aprovecharse de esa información para obtener beneficio propio. Entonces, ante eso, lo mejor es trabajar en una fase previa con la comunidad, reconociendo el equipo comunitario, padres de familia del Jardín Pepito Pérez, eh, padres de familia o universitarios de tal universidad, personal empresarial de tal lugar que esté interesado
o que uno vea que en emergencias, por ejemplo, se reúne para ayudar. Pueden ser una gran mano, pero siempre debemos tener en cuenta que ese personal debe estar capacitado. Entonces, el próximo año empezamos a trabajar directamente con lo que es los proyectos hacia la comunidad. ¿Cómo podemos enfocar el EDAN para que la comunidad se interese en la recolección de datos en situaciones de emergencias y demás? Y por supuesto, Gabriel, la posibilidad de que le podamos dar la apertura, pero es que en ese sentido sí es un poquito más muy complicado, yo lo sé. Pero por ejemplo, si tú te fijas en EDAN Indesi, que es el EDAN de Perú, lo puede descargar cualquier persona y puede llenar los datos cualquier persona. Es lógico, esos datos pues van a llegar a un lugar X, pero uno no sabe específicamente, ya lo probé. Y está bueno. O sea, el INDECI de por sí es uno de los sistemas en Latinoamérica que mejor ha funcionado en gestión del riesgo y en EDAN. Pero bueno, ellos están muy afianzados a lo que viene a ser el EDAN 2008. Inclusive ellos fueron capacitados directamente por USAID y tienen muchos proyectos que fueron impulsados por USAID en Perú. Entonces, por eso se centraron muchísimo en la recolección de datos hasta el punto de haber creado justamente un programa, una aplicación que cualquier persona puede descargar y puede llenar los datos. ¿Qué tan bueno o qué tan malo sea eso? Ahí hay una disyuntiva muy grande en ese sentido. Es que en este caso, pues lo digo porque yo estoy muy fresco con lo que estoy creando, ¿no? Sí, claro. Y hay muchas cosas que se le pueden agregar a un sistema para que sea más fácil de usar. La recolección de datos, pues la complejidad que se ve es la cantidad de datos que siempre se recolectan, ¿no? Sí, Y la problemática es que se pierdan esos datos, que se dupliquen y den falsos positivos. Pero a la hora de la recolección, una app como la que yo tengo, como la que proporciona creando con Cobo, la que tú me dices de Perú no la conozco de verdad, pero sería cuestión que me la pases por ahí por privado para investigarla. Pero sí, la recolección de datos se puede hacer de miles de maneras, por medio de la app, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer por medio de comandos de voz, se puede hacer sí, medio de comandos de voz, o sea, hay miles de cosas. El problema es qué hacemos con esos datos, cómo los presentamos. Hay muchas organizaciones en un evento de desastre o emergencia que necesitan esos datos inmediatamente para así planificar sus acciones. Entonces, sí, un sistema que recolecte y otro que lo divida a todo quien lo requiera de la manera que él lo necesite, ya preestablecido, es lo genial. Y si ahorita, pues con estas tecnologías, con inteligencia artificial y lo que se pueda crear, imagínate que en un solo día se puede hacer la recolección de una zona y cuando se termine la recolección, ahí en menos de 10 minutos ya la información la tengan los otros organismos que van a actuar. Que claro. No, es que eso es normalmente un golazo. que normalmente eso nunca sucede porque eso pasan Sí, no, días y, ajá, y la contabilidad de comida, de vestimenta, X cosa, ya tienen la contabilización de todos los afectados, no, todavía no, los desaparecidos, X cosa, o sea, no se sabe. Y pasa hasta sí, una semana, semanas, 2 semanas y todavía no se sabe un conteo exacto. O sea, deciden empezar a actuar sin tener la información exacta, porque no puede paralizar todo tampoco, pero por lo menos vamos a atender los que vemos. No sabemos cuánto hay, pero los que vemos vamos a atenderlos. Y eso claro. es lo complicado. Si se tienen números exactos en un día, y hablo en un día porque se puede, se puede. Yo he puesto a prueba inteligencia artificial a leer cantidades impresionantes de datos y tarda 10 segundos, 12 segundos, o sea, es muy útil. Entonces, si se tiene la información en un día, ya se puede contabilizar lo que se va a utilizar, qué organismo se va a encargar de cada cosa, ya se puede hacer todo mucho más rápido. Sí, por supuesto. Es que bueno, justamente de eso se trata. De eso, hacia eso es hacia donde vamos. Hoy presenté justamente el resumen y creo que causó más impacto el mismo resumen
que me pasaste en audio que el mismo cuando presenté el documento, porque lo volví a presentar en todos los grupos de gestión de riesgo y de todo eso que tengo. Claro, pues la gente ve un manual de operaciones y dice, ah, bueno, es chévere, Es que ¿sí? Y cuando no le es fácil dices, leérselo. escúchate esto. Sí, sí, No sí, es, claro. no es fácil leérselo. Yo no lo leí, es que yo vi, o sea, cuando vi que eran más de 3, 4 páginas, dije, no, no puedo. Voy a hacer lo que yo hago, porque eso es un método de estudio. Entonces lo paso por allá y ¿en cuánto tardé en respondértelo? ¿Cuántas páginas tiene ese manual? 233 páginas. Imagínate. Y no tardé 3 minutos en procesarlo a audio. Sí, 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 tal cual. No, es que fue una Diablo. locura. Fue Es una locura, me. impresionante la cantidad de cosas que se puede hacer. O sea, lo primero es que hay que tener el conocimiento técnico para saberlo hacer, para que no dé, Exacto. tampoco dé falsos resultados la inteligencia artificial que a veces alucina. A veces tienes unas ideas todas locas. Pero sabiéndola guiar, pues se puede utilizar. Y los resultados, es que Exactamente. lo que impresiona de verdad es que yo no sé por qué no sé, ciertos organismos o ciertos líderes no le ven el potencial a esto porque es impresionante la cantidad de tiempo que se puede ahorrar y el trabajo de muchísimas personas contabilizando, sacando cálculos, cometiendo errores, volviéndolos a calcular, haciendo cosas que se puede solucionar así, es algo súper súper rápido. Mira, a mí me pasó justamente en Argentina que yo fui a presentar este proyecto a equipos diferentes y me daba mucha bronca porque no me daban la posibilidad de presentarlo, sino simplemente muéstreme el documento y ya está. Y era como, leía solamente la introducción y me decía, esto yo ya me lo sé, yo ya lo trabajo. Y era, o sea, te diste cuenta que es completamente diferente, que no es lo mismo que todo el mundo está trabajando, pero aún así por un tema quizás de ego, y nosotros pues tenemos un grupo de trabajo que le decimos los jefes dinosaurio, ¿sí? Que son las personas que están acostumbradas a hacerlo a lo antiguo, ¿sí? A lo antiguo, absolutamente todo, hacerlo a lo antiguo. Y o sea, es comprensible hasta cierto punto, pero también justamente nos muestra lo quedados y los rezagados que nosotros estamos frente a las situaciones que realmente pueden llegar a pasar. Pero créeme que llevando esto a cabo y mostrando resultados, creo que llamamos mucho más la atención en ese sentido y van a haber más organizaciones y más personas que van a querer trabajar por ese lado. Ojalá, ojalá, porque es que por lo menos en los sistemas de alerta temprana, integrar ahorita las tecnologías es que el límite, de verdad, el límite es la imaginación, más nada. El límite es la Tal cual. imaginación, porque se puede hacer absolutamente todo. En los sistemas de alerta temprana es mucho mejor. O sea, no tengo tanto conocimiento, pero lo que por ahí he hablado, he conversado, pues de una vez se me ocurren miles de ideas que puede solucionar problemas así. Eh, Y yo, cónchale, qué genial se pudiera aplicar ciertas cosas o poder que lo escuchen y integrar muchas funcionalidades. Se evitarían muchos casos. demasiado, demasiado. Pero bueno, mi gente, el cielo es el límite. Así que nada, nos estamos hablando. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda, consulta, aclaración o algo así, me lo pueden hacer.